llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. Si yo fuese a titular esos 30 versículos, podríamos poner ahí la fe que vence la adversidad, porque es toda una historia de fe a pesar de la desgracia y la adversidad que se avecinaba sobre ese pueblo de Judá. Pero quisiera concentrarme a nivel general en Josafat. Por eso ahí aparece el título que le he puesto ahí, Josafat, un hombre que ¿qué? ¿Cómo? Un hombre que confió en Dios a pesar de ¿qué? ¿Qué es la adversidad? ¿Qué es la adversidad? ¿Ah? Una dificultad. ¿Qué más es la adversidad? Cuando nos llega la de malas, cuando nos llega la desgracia, cuando nos llega la ¿qué? La prueba. Más salados no se puede, dicen algunos. Cuando nos llega la de malas, hermanos. Y este hombre, Josafat, como les decía yo, es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque su ejemplo, incluso en los momentos más oscuros, escuche bien, y en los momentos más desesperados de la vida, nosotros podemos encontrar esperanza y fortaleza. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana que todos podemos encontrar, escuche bien, fortaleza y sabiduría, las necesarias para enfrentar cualquier adversidad cuando confiamos plenamente en Dios. De pronto usted hoy no está pasando por un gran momento dificultoso, de pronto está pasando por un buen momento y lo felicito. De pronto otro está diciendo, bueno, yo estoy pasando por una situación crítica, tengo problemas en mi hogar, en mi trabajo, con mis hijos. La situación económica mía no da para más. Estoy pasando por unos momentos difíciles, unos momentos complicados. Pues yo quiero decirle, hermano, y amigo y persona en esta mañana, que en este pasaje que vamos a estar estudiando ahorita aquí en este libro de las crónicas, vamos a apreciar directamente, yo por eso quiero que usted esté ahí mirando cómo la intervención divina hace posible lo imposible, cómo la intervención de Dios, cuando uno cree que todo está perdido, hace posible lo imposible y que la fe al final es recompensada con la victoria. Si usted está pasando por una situación difícil, si está desesperanzado, si está triste, si está desanimado, si vino como por venir, hermanos, yo espero que Dios hoy le hable a su corazón y que cuando salga por esa puerta, salga en mejor condición espiritual que la que está en este momento. No quiero mandarlo deprimido para su casa, llorando, aburrido, ni se vaya a ahorcar. Hoy no es el día de ahorcarnos. Hoy es el día de darle la gloria al Señor. Pero ¿quién es ese tal Josafat? Porque bueno, yo les voy a hablar de Josafat y usted va a decir, bueno, ¿y ese tipo qué? Pues ahí aparece, hágale hermana. Hermana, hágale a Josafat. Bueno, vamos a mirar quién es ese Josafat. Ese que aparece ahí. Ya la introducción pasó muy bien. ¿Quién es ese tal Josafat? ¿Quién es? Empezando por el nombre, ¿no? El nombre. Ahí les puse que su nombre es de origen hebreo, efectivamente. Él era judío. Pero su nombre viene de una combinación de dos palabras hebreas. Yahvé, que es el nombre divino de Dios, y Zafat, que significa juzgar o hacer justicia. Por lo tanto, el nombre de Josafat puede traducirse como el Señor ha juzgado o Yahvé ha hecho justicia. Eso es lo que significa el nombre Josafat. Aquí hay alguien que se llame Josafat en esta mañana, puede levantar su mano. Mire qué nombre tan bonito. Para los que están próximos a tener hijos, ahí está Josafat. O los que van a tener nietos o sobrinos. Es un buen nombre, Josafat. Significa Yahvé o el Señor ha juzgado o ha hecho justicia.
Algo más de la vida de él es lo que aparece ahí en la parte de abajo, ¿no? Que en la historia que se está contando en tiempos atrás hubo una división de todo Israel y se dividieron en dos reinos. Unos fueron hacia la parte de arriba, que es el norte, que ese era el reino de Israel, y otros a la parte de abajo, que eran los de Judá. Y mientras allá reinaba uno, aquí reinaba otro, una división ahí, una división entre los dos pueblos. Entonces, este Josafat era rey del grupo de los de Judá, ¿sí? Era rey de Judá. Se cree que reinó aproximadamente 9 siglos antes de Cristo, pero las características de este hombre Josafat son bien importantes porque fue conocido por su devoción a Dios, fue un reinado justo, piadoso. Ustedes pueden seguir la historia de él en el capítulo 17 cuando llegue a la casa, porque va a haber muchos detalles que no voy a poder dar hoy, pero pueden estudiar más de este tal Josafat. Mire, si ustedes van un momentico al versículo 31 y 32, ahí mismo, versículos 31 y 32, alguien puede leerlo para yo poder pasar saliva. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? Alguien que tenga 35 o se aproxime a los de 35 aquí, a ver, ¿quién? No me digan que todos son de 22. Muy bien, allá hay uno, mire, casi a los 35. ¿Ve? Era joven, ¿no? Siga, Alvarito. ¿Cuánto reinó en Jerusalén? 25, y algunos se quejan porque en Colombia hay uno que reina 4. Este reinó 25 años. Siga, hermano. Todos esos detalles es de ese hombre que se llama, ¿cómo? Josafat, del cual hoy vamos a estar desarrollando y mirando la historia de cómo fue lo que aconteció en su vida y por qué Josafat es un hombre que confió en Dios a pesar de la adversidad. Entremos en materia. Del versículo 1 al versículo 12, vamos a analizar cuál fue la actitud de Josafat ante la adversidad. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ya leímos la historia, cuéntenmela. ¿Qué estaba pasando en ese preciso momento de la historia? ¿Por qué le estoy hablando de adversidad para la vida de Josafat y de Judá? ¿Por qué? Venía la guerra. ¿Qué estaba pasando? 1 o 3. Miren el texto. ¿Quiénes venían? ¿Venían a traerle el mercado? ¿Qué iba a hacer ahí? Eran tiempos complicados, complejos, turbulencia. La situación política de la región estaba muy inestable. Se estaban levantando enemigos en contra de Judá y querían destruirlos, querían acabarlos. Se le juntaron todas y el hombre estaba en una situación bien complicada como rey, ¿sí? Está bien, dice alguno, está bien que eso le pase a los malos, ¿no? Pero este hombre era un hombre que tenía unas características espirituales muy buenas, una relación con el Señor, pero se le vinieron las cosas encima. Muy bien. Entonces, miren lo que pasa en el versículo 3. ¿Qué pasó con Josafat? Entonces, ¿qué? Entonces Josafat tuvo, no los ponga a todos, uno solo hizo. Sintió, ¿qué dice ahí? Temor. Entonces él tuvo temor. ¿Es pecado sentir temor? ¿Por qué no? Es parte de nuestra naturaleza. Normal es que sintamos temor cuando aparecen situaciones difíciles en nuestra vida, ¿o no? O no, cuando llegan las situaciones difíciles no nos sentimos preocupados y temerosos, o vivimos tranquilos. ¿Ah? Hay cosas que algunos aconsejan a los cristianos, ¿no? Se le muere un familiar y dice, pero ¿para qué llora? No llore.
Pero si fue que se murió un ser querido, ¿cómo le va a decir que no lloren? Debe llorar y desahogarse, vivir su duelo, ¿sí o no? Y cuando ocurre una situación adversa, pero usted, ¿por qué le da miedo? No tema. Pues al principio uno siente temor. Es lógico, no es que somos seres humanos. Y este hombre llamado Josafat sintió temor, pero yo coloqué ahí algo en paréntesis. Pero no se paralizó por el temor, que es lo que el temor causa en la vida de nosotros cuando nos aterramos, que llega una noticia difícil, algo duro, nosotros de una vez nos bloqueamos mentalmente. Hay algunos que entran en depresión, hay algunos que se encierran y no salen. Cuando le dicen a usted, el contrato suyo fue hasta hoy, ya no tiene más nada que hacer mañana. ¿Qué pasa? ¿Ah? Se nos cae toda la estantería, no sabemos qué pasó y quedamos como en la nebulosa y quedamos bloqueados. Este hombre, a pesar de la situación que se le veía, no se dejó paralizar por el temor. Pero mire, ¿qué otra actitud, aparte del temor, qué otra actitud vemos en él? Versículo 3, ¿no? ¿Y Josafat qué? Dicen algunos, y Josafat, ¿qué hizo Josafat? ¿Para qué? Eso, muy bien. Entonces la actitud de él, ya habiendo desbloqueado su mente y su situación, lo primero que él dijo fue, ¿voy a ir o voy a acudir a quién? Mire, hoy día, hermanos, lamentablemente, se hace mucho énfasis en el yo, en lo que tú eres capaz, en tu ego. Tú eres capaz de vencer, tú eres capaz de hacer esto, tú eres capaz de hacer lo otro. Son las fórmulas que hoy la sociedad nos da. Alimentar nuestra inteligencia, nuestra intelectualidad, todo ese tipo de situaciones. Pero sabe que eso ayuda en parte. Ayuda en parte. Pero lo que realmente necesita hoy las personas para salir de la situación en la que se encuentran es tener un escape de ayuda espiritual para su vida, para superar cualquier situación por difícil que sea. Cuando él dice que humilló su rostro, me llama la atención algo. ¿Quieren saber qué? Que cuando estamos bien, cuando estamos pasando por una situación muy buena, ni determinamos a Dios, ni nos acordamos de Dios y somos con esa mente altiva, miramos para los lados, no nos falta nada, economía bien, trabajo bien, familia bien, hogar bien, todo bien, ¿sí o no? ¿Y Dios? Ahí. Este hombre, hermanos, ante la adversidad, ¿sí? Lo que hizo fue bajar su rostro, reconocer que necesitaba de la ayuda de Dios. ¿Cuál es la actitud suya? Cuando le dijeron tiene un cáncer terminal y le quedan 3 meses de vida. ¿Cuál es la actitud suya cuando le dijeron que ya no va más en la empresa o su esposa le dice, ¿sabe qué? Es bueno que recapitulemos y pensemos nuestro hogar porque yo creo que esto no va más. ¿Cuál es la actitud suya ante estas situaciones? ¿Qué va buscando usted? Lo primero que hace es ¿qué? Tratar de buscar una salida, la primera que tiene a su alcance, o hace lo que hizo este hombre y es humillar su rostro y buscar a Dios y reconocer la necesidad que tiene de la intervención divina en su vida. ¿Qué más hizo este hombre? El versículo 3 en adelante dice así: hizo pregonar ayuno a toda Judá. Cuando dice que hizo pregonar ayuno a toda Judá, es de alguna manera para demostrar a todos la necesidad que tienen de volverse a Dios, de dedicar tiempo a clamar a Dios por lo que se venía para la nación. Iban a entrar en guerra, muy probablemente venían 3 ejércitos muy fuertes
iban a ser esclavizados, sus mujeres iban a ser violadas, los hombres iban a ser muertos, algunos, sus hijos iban a quedar huérfanos. Una responsabilidad muy grande, ¿no? De lo que se venía encima. Y esto me hace reflexionar acerca de lo que pasó. Hace años conocí a un misionero coreano. Él era director de las agencias de misiones en Corea, un médico. Y yo le dije, cuéntenos cómo fue el caso de Corea, porque era una gran nación. Por allá en el año de 1945 había una unidad grande, era un pueblo grande, fuerte, Corea. Y resulta que empezó ese tema de la guerra entre el comunismo y la guerra entre la democracia y entre Rusia y Estados Unidos y China. Y como Estados Unidos quería avanzar a establecer la democracia en esos territorios, Rusia y China no se aguantaron y avanzaron y pusieron un gobernante propio allí en Corea, ¿sí? Pusieron un gobernante propio y con ejércitos y todo ese tipo de cosas lograron avanzar en gran parte del territorio y los otros trataron de resistir y Corea se dividió en dos, siendo una nación se dividió en dos, en Corea del Norte y Corea del Sur. Pero resulta y pasa que los del norte eran apoyados por Rusia, por China, que tenían grandes armas y venían muy bien, y los del sur quedaron solos. Después de estar metidos en ese problema, quedaron solos. ¿Y sabe lo que hizo el presidente de esa parte, de ese segmento, el presidente o el líder que había en ese momento? ¿Sí? Tomó la decisión parecida a la de Josafat. Llamó a la iglesia y llamó a todos los líderes y llamó para que se dedicaran durante una semana a clamar a Dios. Eso es historia reciente. Porque no tenían cómo, iban a ser destruidos, iban a ser acabados. Y el presidente de la nación tomó esa decisión. ¿Y qué pasó? En menos de 5 días, países de todo el mundo fueron a Corea. Colombia mandó el batallón Colombia, ¿sabían? Nosotros tenemos aquí veteranos de Corea que fueron a combatir allá, a ayudar a defender a ese grupo tan pequeño del sur. Y Dios contestó de esa manera. Por eso hoy en Corea del Sur, existen las iglesias cristianas más grandes a nivel mundial en cantidad. Y ellos mandan misioneros a todas partes del mundo. Y las grandes empresas que están allí, como Hyundai, como Daewoo, como Samsung, esos celulares Samsung que ustedes tienen ahí, son de empresarios de ese sector del mundo. Y muchos de ellos dan sus diezmos y sus ayudas para ayudar que el evangelio siga avanzando en el mundo entero, porque ellos recibieron el beneficio directo de la obra de Dios en sus vidas y testifican hasta el día de hoy. Entonces, este hombre Josafat hizo esa misma situación, pregonó ayuno y mire lo que pasa ahí. Él mismo se para y clama a Dios ante esta situación. Él mismo lo hace. Si usted mira del versículo 5 en adelante, cuenta de que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Y qué dice? Hace unas preguntas. Jehová, Dios de nuestros padres. Mire la pregunta. ¿No eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre los reinos de las naciones? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Dios tiene dominio sobre los reinos de las naciones? Amén. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? ¿Hay alguien que resista el poder y la fuerza de Dios? Perdón. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿No hizo Dios eso en la historia? Sí lo hizo. Les entregó la tierra por heredad. Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado. Él recuerda delante de todo el pueblo quién es Dios, qué hace Dios, su poder, su fortaleza, la historia de lo que Dios ha hecho a través de todos los tiempos. ¿Será que ese Dios
no iba a ser capaz de ayudarles a ellos en esta situación? Mire lo que dice el verso 12, por favor. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Mire esa expresión, ráyela, subráyela. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. De pronto usted está pasando por esa situación, no a esa escala de guerra. De pronto usted está diciendo, Señor, yo no sé qué hacer con lo que me está pasando. ¿Cuál es la salida, Señor, que tengo yo? Por eso vuelvo mis ojos a ti, porque es la única esperanza que yo tengo. No hay más. Ahora la pregunta mía para ustedes es, ese Dios del cual habla, en el cual está la mano, la fuerza y el poder, y no hay quien lo resista, ¿no es el Dios suyo? ¿No es el Dios en el que usted ha creído? ¿Será que ese Dios en el cual usted ha creído no es capaz de sacarlo del problema que tiene? ¿O será que a ese Dios le queda grande el problema suyo? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Será que Dios no va a poder ayudarlo a usted en medio de esa situación? ¿Usted qué piensa? ¿O será que la fe de nosotros es tan pequeña que no reconocemos que tenemos un Dios en los cielos que gobierna y reina sobre todo y que nada le queda grande a Él? A nosotros nos queda grande todo y los problemas nos atribulan y se nos vienen las dificultades en nuestra vida. Pero ¿será que Dios no es capaz con eso? Mire qué actitud tan bonita la de Josafat en medio de la adversidad. Fue un hombre que reconoció que realmente estaban en un problema muy tremendo. Estaban pasando por una situación de vida o muerte. Iban a ser acabados, destruidos. No tenían esperanza. Pero su fe va al que todo lo puede. Su fe se basa en el Señor de señores y Rey de reyes. Su fe no se basa en la capacidad de él, de su ejército y de sus gentes. Y es una buena reflexión para nosotros hoy. ¿Cuál es nuestra actitud ante la adversidad? Seguimos. Del verso 13 al verso 23 nos muestra esta historia, hermanos. La respuesta de Dios a Josafat ante la adversidad. Muestra la respuesta. Porque tenemos un Dios que no es un Dios mudo, un Dios que guarda silencio. Tenemos un Dios vivo. Y si usted no ha experimentado la relación suya con ese Dios vivo, se está perdiendo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque usted está pensando en un Dios abstracto. Como no lo veo, como no lo siento, no me habla al oído. Por eso hay muchos se van a buscar iglesias que dicen, uy, Dios me habló, Dios me dijo. Es que allá sí escucha, entonces voy a ver que me hable al oído. Y algunos llegan allá, llevan un año esperando que Dios les hable y no les habla. Y salen frustrados porque ellos estaban pensando que Dios les iba a hablar al oído. Hermano, la relación con Dios se da como con cualquier persona. Usted, hermano, tiene que hablar con Él de manera abierta y transparente porque Él te escucha, Él está contigo. No es una imagen, no es algo místico, no. Dios es real. Y si tú tienes un problema, ¿qué tienes que hacer? Cierra tu puerta. Allá, solas. Entre tú y Él es el problema. Y ábrele tu corazón y cuéntale qué es lo que está pasando. Señor, no soy capaz. Me rindo delante de ti y quiero que me ayudes. La relación contigo y conmigo, en el caso mío hacia ti, ha sido pésima, pero vamos a arreglar esto ya. Y quiero empezar a contarte mi situación, a hablar contigo como el amigo que eres. Entonces, mire la respuesta de Dios a Josafat. Versículo 15. Versículo 15 dice. El pasaje empieza a desarrollarse del versículo 13, que ya estaban delante, en pie, con sus hijos, con sus mujeres, estaban allí reunidos, ¿sí? Y aparece en escena un hombre llamado
Hazael, hijo de Zacarías, ¿sí? Levita de los hijos de Asaf. Y dice que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, él se para y dice este hombre, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y le habla a Josafat, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué le dijo el Señor? No temáis, ¿y qué? No temáis, Dios, amedrentéis delante de esta multitud. Mismo Dios reconoció que era grande. Dios dijo, de esta multitud tan grande, les iban a cascar en serio. Les iban a dar en serio, hermanos. Pero el Señor le dice, no temáis ni os amedrentéis. Esa palabra amedrentéis significa desalentarse. Dios la respuesta a lo primero que le dijo es, no teman ni se desalienten. ¿Sabe por qué? Porque cuando el temor llega a la vida mía, cuando llega la situación, lo primero que yo hago es sentir ¿qué? Desánimo. Yo siento desánimo. Y usted empieza a preguntarse, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Yo, que soy un hombre piadoso, una mujer piadosa, yo que le sirvo al Señor, nosotros que en familia tratamos de hacer, ¿por qué a mí? Ahí está el desaliento, mire. Y así es que Satanás quiere verlo usted, aburrido, amargado, renegando, no disfrutando de lo que Dios le da, sino concentrado en eso. El Señor le dice, no teman ni se desaliente. Mire lo que pasa después del versículo 15 en adelante, la parte B en adelante. Dice hasta el 17, porque no es vuestra la guerra. No es vuestra la guerra, sino ¿de quién? ¿De quién son sus problemas? ¿De quién es la guerra? Es que usted se los echó solo encima. Usted se los echó solo encima. Pero la guerra, el que va a enfrentar esa situación, es Dios por usted. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Mire lo que dice el verso 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará ¿qué? Porque Jehová estará con vosotros. La respuesta de Dios es que Dios iba a pelear por ellos. Dios iba a pelear por ellos. Pero me llama la atención que no les dice quédense ahí durmiendo. Me llama la atención que no dice quédense ahí echados. Él los llama a salir. Vayan. ¿Qué era lo que ellos iban a ver? ¿Qué era lo que tenían que ir a mirar ellos? ¿Ah? ¿Por qué el Señor los insta a salir? Porque Él dice, mía es la guerra. Yo voy a pelear por ustedes. ¿Pero qué quería Dios que ellos se dieran cuenta? Porque perfectamente se hubieran podido quedar en el campamento ahí en Jerusalén, ¿sí o no? ¿Ah? Iban a observar con sus propios ojos lo que Dios iba a hacer por ellos. Ayer recibí una llamada de una amiga que está en Ocaña. Javier, estoy buscando trabajo. Yo le dije, no es la única, hay mucha gente buscando trabajo. Pero la situación está muy dura, me dijo. En todos lados está dura, ¿sí o no? Aquí el que diga que eso está bueno ahorita, ¿qué opina Harry? ¿En todos lados está bueno o está duro? Por todos lados. Aquí hay que salir a camellar, hermanos. ¿Y sabe qué me dijo ella?
Quiero trabajar en Bucaramanga. Ay, la felicito, muy bien. Quiero salir de Ocaña y me voy a trabajar a Bucaramanga. Está bien. Entonces yo le dije, cuénteme, ¿y ya hizo solicitudes de trabajo? Dijo, no. Bueno, pero al menos ya compró un pasaje en Contras Unidos para ir hasta Bucaramanga, ¿verdad? Para ir a buscar trabajo. Y me dijo, no. Y entonces, ¿cómo va a trabajar en Bucaramanga? ¿Cómo va a trabajar en Bucaramanga si ni siquiera ha repartido hojas de vida y ni siquiera ha ido a visitar, a ver, a buscar trabajo? Y así pasa a nosotros. Oramos a Dios y nos quedamos ahí, llevados de la pereza. Dios va a pelear por nosotros, Dios va a dar la guerra por nosotros, Dios va adelante por nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Movernos, porque esa es la fe, ¿sí? La fe es andar dándose cuenta que Dios le va a abrir puertas, que Dios te va a ayudar, pero tú tienes que moverte. Y eso fue lo que él les dijo. Por eso le dijo, estad quietos, les dijo ahí, mire, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes, salid mañana, mire, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, usted está orando al Señor, amén, y le está pidiendo al Señor que le ayude, ¿verdad? La pregunta mía es, ¿usted sale o se queda? Hay que salir, hay que salir, hay que moverse, hay que llamar, hay que tocar, hay que andar. El Señor va con ustedes, pero hay que caminar, hay que salir. Si no, como dijo un amigo, un predicador en Cúcuta, Pailas dijo, pero otra cosa bonita, hermanos, otra cosa bonita, ya estamos llegando al final de la historia, es lo que pasa del 18 al 23, y es cómo Dios cumple lo que promete. Cómo Dios cumple lo que promete. ¿Sí? Dios respondió las oraciones a través de ese profeta Hazael, quien les aseguró que no debían temer porque la batalla no era de ellos, sino de Dios. Miren que Josafat y el pueblo creyeron en la palabra de Dios y salieron al desierto para enfrentar a sus enemigos. En vez de armas, en vez de carros, ellos iban cantando, alabando a Dios, y mientras lo adoraban, Dios interviene para luchar por ellos. Verso 20 en adelante dice que cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, ¿no? Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis, ¿qué? ¿Qué pasa si usted cree en el Jehová nuestro Dios? ¿Qué pasa? Estaréis seguros. Y dice, creed a sus profetas, ¿y seréis qué? Hermanos, yo no soy un profeta, ni más faltaba. Víctor no es un profeta, ni más faltaba. Álvaro no es un profeta, ni más faltaba. Nuestro trabajo es hacer lo que yo estoy haciendo hoy aquí. Es diciéndole a usted que le crea a Dios, que anden con Dios, en medio de la adversidad y en medio de lo que sea, créanle al Señor. ¿Y seréis qué? Prosperados, dice la Biblia. ¿Sí? Ese pasaje dice, ahí se para de frente ese hombre Josafat, dice, crean en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, crean a sus profetas y seréis prosperados. ¿De qué nos sirve a nosotros decirles a ustedes la palabra de Dios y entregarles a ustedes el consejo de la palabra de Dios si a ustedes no les da la gana obedecer? ¿De qué sirve eso? Eso es como echar en saco roto. Eso es lo que le está diciendo Josafat a su pueblo. Créale a Dios, escuchen los profetas, lo que dice la palabra es verdad. Y había habido consejo con el pueblo, puso a algunos en lugar de que hicieran cosas raras, dice que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, mire, iban dispuestos a guerrear también. Dios les había dicho, ¿no? Que salieran. Ellos iban, bueno,
Aquí que sea lo que sea, que venga lo que venga, que pase lo que pase. El Señor nos habló, está con nosotros y vamos. Y mientras salía la gente armada, él le manda Josafat a que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre, su misericordia no es a poquito. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón en Moab y del monte de Seir las emboscadas. Todo lo que ellos habían organizado, entre ellos las emboscadas, ahora que venga por aquí Judá y su gente y su rey Josafat, ustedes atacan por allá, nosotros por aquí y les caemos. ¿Pero qué pasó? Fuego, amigos, se llama, ¿no? Se dieron entre ellos mismos. Se incendiaron entre ellos mismos. Fuego, amigos, se llama eso. Y empezaron entre ellos los ejércitos a exterminarse. ¿Quién estaba peleando por ellos? ¿Quién estaba peleando por ellos? ¿Quién pelea por nosotros? Qué bueno escuchar eso. Que Dios es el que pelea nuestras batallas. Y que si hayan enemigos fuertes, hayan situaciones que usted cree que no se pueden solucionar, Dios va a pelear su batalla. ¿Qué tiene que hacer usted? Creerle a Él. No le dé miedo. Le digo, ¿qué tiene que hacer, hijo? ¿Qué? Creerle. No le dé miedo. No le dé miedo. Créale, 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 créale al Señor. Créale al Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón y Moab en el monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Y al final terminaron matándose entre ellos mismos. ¿Cómo fue la respuesta de Dios a Josafat? Fue una respuesta contundente. ¿Qué tenía que hacer Josafat y Judá? Creer. Si usted quiere ver la respuesta de Dios en su vida, créale y camine por fe. Los que le creemos y caminamos por fe, estamos dispuestos, hermanos, a que las consecuencias vayan a donde tienen que ir, pero Dios con nosotros. Y que las decisiones de Dios son las mejores. Y que si Dios decide por mí, es lo correcto. Cualquiera. Cualquier decisión que Dios tome por ti es la correcta, es la exacta. Se acaba la historia. Punto 3. Hablamos acerca de cómo Dios da la victoria a Josafat en medio de esa circunstancia. Lo que pasa es que nosotros queremos es que Dios nos dé la victoria de una, ¿no? Pero no queremos caminar con Él en medio de la adversidad. ¿Qué sucedió? Versículo 24. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y ¿qué pasó? ¿Ah? Yacían ellos en tierra muerto. ¿Pues qué? Ninguno había, hermanos, Dios eliminó la amenaza, el peligro de los enemigos que tenía Josafat. Hoy Dios también está dispuesto a quitarte de encima a ti tus enemigos y las situaciones adversas por las que tú estás pasando. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama a ti, porque tú eres tu hijo, tú eres tu hija. Y Él está dispuesto a pelear por ti. Pero a veces tu ego, tu yo, cree que a Dios le queda grande y que usted tiene que hacerlo por Él. Y no descansa en Dios. Puede pasar. Pero no solo eliminó la amenaza y el peligro, sino que proveyó riqueza. Mire lo que dice el verso 25. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres ¿qué?
muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos, escuchen bien, tantos que no los podían llevar. ¿Cuántos días estuvieron recogiendo? Hágame el bendito favor. 3 días, así vendría de gente, digo yo, ¿no? Y venían bien vestidos, con alhajas y de todo. Duraron 3 días recogiendo, esculcando calaveras. Y sáquele, mijo. Dios se los había entregado en manos. Dios se los había dado. A veces Dios le está dando la bendición a usted ahí. Uy, no, yo eso no. Uy, no, yo. No. Le está dando la bendición, se la está entregando ahí, se la está dando. Pero usted no la toma. Esta gente, hermanos, Dios le proveyó riqueza. Y Dios no solo le dio en la parte física, en la parte material, sino también en la parte espiritual. Porque Dios, cuando da algo, lo da completico. Dios les dio gozo. Mire lo que dice el verso 26 y el 28. Escuche bien. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. Beraca significa bendición. El valle de bendición. Hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, mire, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo iban? Gozosos, porque Jehová les había dado ¿qué? Gozo, librándolos de sus enemigos. En medio de la adversidad, donde no había esperanza, este hombre pone su confianza, pone su fe en el Señor, y Dios elimina la amenaza, el peligro de su vida, le provee las riquezas, pero le da gozo. Y la palabra gozo es una alegría que usted siente en medio de la adversidad, que usted no sabe cómo explicarla. Es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que usted está saboreando la derrota, hay algo en su corazón que le hace sentir feliz. Es como contradictorio, ¿no? Porque no es natural, es sobrenatural el gozo. Que en medio de su dolor hay algo que lo impulsa como a disfrutar ese dolor, sin ser masoquistas, sino como a sentir paz, contentamiento y alegría en medio de la adversidad. Pero no solo les da gozo, sino que les da también paz. Verso 29 y verso 30. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Tomen para que lleven. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Quiero terminar diciendo que a través de esta historia vimos cómo Dios recompensa a aquellos que confían en Él, hermanos, y le buscan en medio de la adversidad. Es verdad. Cómo Josafat y su pueblo encontraron refugio en Dios y fueron recompensados con la victoria y la abundancia. Y quiero decirles a ustedes en esta mañana que nosotros, como hijos de Dios, podemos aprender de esa fe de Josafat y buscar a Dios en todo momento, confiando en Él. Él nos va a guiar y nos va a llevar a la victoria, a pesar de que usted hoy se sienta derrotado, a pesar que usted se sienta hoy desvalido y con la moral por el suelo. Dios recompensa a aquellos que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y lo buscan en tiempos de adversidad. Y puse ahí en paréntesis, la fe es recompensada con la victoria. La fe es recompensada con la victoria. Crean en el Señor y confíen en Él. Pónganse de pie, vamos a orar. Y si en esta mañana usted está pasando por una situación difícil,
Hermano, Dios no ha terminado. Y si Dios puso en mi corazón compartir con ustedes este texto en esta mañana, y si Dios puso en mi corazón el deseo de hablarles de esto, es porque algo Dios trae para sus vidas. Es algo que Dios quiso que ustedes escucharan de Él en esta mañana. Amén. Amado Señor y Padre Santo, gracias. Gracias porque tú eres ese Dios grande, fuerte, temible en gran manera. Ese Dios que nos ha hecho tus hijos a través de Cristo. Y sabemos que la adversidad, que a veces la desgracia, el fracaso llega a nuestras vidas. Pero permítenos, Señor, así como le permitiste a Josafat y a su pueblo, recordar quién eres tú. Ese Dios que pelea nuestras batallas. Ese Dios que va delante de nosotros, el cual a veces ignoramos, porque nos sentimos bien, porque no nos hace falta nada. Pero hoy reconocemos delante de ti nuestro descuido, que a veces de manera egoísta, con un ego grande, queremos pelear nuestras propias batallas. Y ahí está el fracaso, el sufrimiento, la tristeza y el abatimiento. Pero hoy nos hablas a través de tu texto sagrado y nos recuerdas que no debemos temer, que nuestra confianza debe estar en ti y nuestra fe inamovible en tu grandeza. Gracias por tu consejo. Gracias por tu palabra. Reconocemos que te hemos ignorado, que luchamos como no debemos hacerlo, con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas tuyas es que viene la victoria. Gracias te damos y exaltamos tu santo y precioso nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias por su paciencia. El Señor les continúe bendiciendo. Tú llamaste y yo te seguí sin pensar.